La legislatura que abordamos esta noche, 2004-2008, fue sin duda una legislatura traumática que se encuadró entre dos atentados. El 11M, del que hoy conmemoramos el 9º aniversario y cuyo recuerdo nunca olvidaremos quienes nos tocó vivir esos acontecimientos en primera persona, y el asesinato de Isaías Carrasco a manos de ETA el día final de la campaña electoral. Fueron 4 años muy intensos, difíciles y complicados, en los que el presidente Zapatero revalidó su mayoría, pero en los cuales el proyecto del centroderecha que representa el Partido Popular demostró también su fortaleza y su cohesión. Como he dicho al comenzar esta presentación, estoy convencido de que lo que nos cuente hoy Federico no va a dejar, como siempre, a nadie indiferente. Yo quiero agradecerle muy especialmente su presencia y ofrecerle esta tribuna. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por abarrotar este recinto. Es verdad que Eduardo ya, como buen amigo, había captado que si fuera mañana, ante la posibilidad de que el Barcelona cayera ante el Milán, seríamos la mitad. Entonces, pues vamos a hablar de otro tipo de tragedias menos divertidas. Tal día como hoy, hace 9 años, España era el país más próspero de Europa. Tal día como hoy, hace 9 años, España figuraba en el concierto de las 4 o 6 naciones importantes del mundo. Tal día como hoy, hace 9 años, España tenía como principal aliado a Estados Unidos, como segundo aliado a Gran Bretaña. En España se habían creado 5 millones de puestos de trabajo. Tal día como hoy, pensábamos que se había conseguido superar la guerra civil, que fue, en un acto de ingenuidad, uno de los pocos que le conozco, de José María Aznar, lo que dijo cuando consiguió la mayoría absoluta. Cuando Aznar consigue en el año 2000 su mayoría aplastante, como tantas otras derrotas del PSOE por incomparecencia casi del adversario, es verdad que Rubalcaba ha dejado peor a cualquier líder o candidato que haya habido antes, pero reconózcanme que con Almunia parecía imposible empeorar. O sea, solo las circunstancias han permitido a Mariano otra mayoría absoluta ante esta inutilidad maligna que llamamos Rubalcaba. Le podríamos llamar de otra manera, en latín, como las enfermedades, pero vamos a dejarlo aquí. Tal día como hoy, España creía tener sus instituciones representativas asentadas. Tal día como hoy, el Senado, como de costumbre, no hacía nada, pero, bueno, pues no desmerecía. Había presidido el Senado nada menos que Esperanza Aguirre antes de volver a la política, con lo cual, pues, en fin. Y de vez en cuando hacíamos allí algún programa viendo con el retrato del general Castaños o de Palafox, los primeros liberales que convirtieron lo que ahora es el Senado en nuestro primer Parlamento, pues esa cosa efusiva, sentimental, que nos caracteriza a los liberales y en general a los que han perdido casi siempre la ocasión histórica de llegar al poder y quedarse. Casi siempre cuando los liberales han llegado al poder o han llegado poco o les han echado rápido. Bien, pero tal día como hoy, hace 9 años, nadie pensaba que España se iba a sumir en la vorágine, en el proceso que nos ha convertido hoy en un país en quiebra, en un país dominado por la corrupción más absoluta, que empieza por los jueces, termina por los, iba a decir, abrecartas o abresobres. No hagan caso, son coincidencias. Termina o continúa por los partidos políticos y desemboca en la vida cotidiana. Hoy a España no vienen 5 millones de inmigrantes. De España se han ido ya 500.000 de estudiantes universitarios. Hoy la corrupción
es el segundo problema para los españoles después del paro. Y esto porque los liberales, Eduardo, hemos fracasado en explicarle a la gente que sin Estado de Derecho es imposible que haya una economía de mercado que funcione. Y el paro, en buena parte, es consecuencia de la corrupción, que no solamente encarece todos los productos, todos los procesos, sino que además garantiza, por la inseguridad jurídica que siempre supone la corrupción, garantiza pocas inversiones volátiles y de orden más bien mafioso. Tal día como hoy, era imposible imaginar que España diera tantos pasos atrás como ha dado. Tal día como hoy, hace 9 años, hubiéramos dicho que era imposible que en solo 9 años España se convirtiera del país más próspero de Europa, el que creaba 2 de cada 3 puestos de trabajo en la Unión Europea, al que tiene más del doble de la media de paro de Europa, al que tiene una prima de riesgo, prima casquivana, que se nos va a los 500, baja a los 300, sube a los 400, y hoy no sé cómo estará, pero lo que sé es que no es de fiar, es volátil y a saber. Tal día como hoy, hace 9 años, nunca hubiéramos pensado que el bono español, que había estado a la par del alemán e incluso un poquito más bajo, se iba a disparar como se ha disparado. Tal día como hoy teníamos que quitarnos a los bancos de encima para que no nos dieran créditos. Y ahora es imposible encontrar un banquero que nos dé la 4ª parte del crédito que nos regalaban. Pero con ser mala la situación económica, que es mala, es infinitamente peor la situación institucional. O sea, hoy, 9 años después de aquel 11M, podemos decir que no hay una sola institución prestigiada ni prestigiosa a ojos de los españoles. Y añado que además de la jefatura del Estado, del Gobierno y de la oposición, los jueces y los periodistas constituyen las 2 profesiones más desprestigiadas que hay hoy en la opinión pública española. Debo decir que con toda razón, porque ni los jueces hacen justicia, ni los periodistas hacen periodismo. Hacen politiquería y hacemos lo que podemos, que cada día es menos. ¿Qué pasó el 11M? No es nada fácil. Y me lo he preguntado muchas veces en todos estos años. No es fácil saber qué pasó el 11M. De hecho, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó el 11M. Esta mañana ha dicho María Dolores de Cospedal que era la número 2 del Ministerio del Interior, con Ángela Cebes, la subsecretaria, que ella no sabe si se sabe o no se sabe todo sobre el 11M. Pues si ella no lo sabe y no ha dedicado 9 años a averiguarlo, ¿qué va a hacer uno? Yo algo sé. Sé que todo lo del 11M que hay en la versión oficial es falso, que todas y cada una de las pruebas inventadas por la policía o anejos a la policía, por las cloacas de la policía y de los servicios secretos españoles, es falso, que todas y cada una de las cosas que la sentencia definitiva, hecha por ese hombre ejemplar, ese Jules Briner reducido, que es el señor Gómez Bermúdez, que ha cogido las costumbres de Garzón de saltar sobre los sumarios, hoy ha soltado sobre una denuncia de Izquierda Unida, a ver si puede empitonar a Mariano o, en su defecto, a Cospedal, que parece más interesante. Todo lo que aparece en la sentencia, desde lo que dicen que estalló en los trenes, hasta la mochila donde se pudo identificar supuestamente a los autores, hasta la Renault Kangoo donde dicen que hallaron los explosivos, y al Skoda Fabia, donde estaba el ADN de todos los difuntos moros que cayeron en Leganés, que fueron a suicidarse de una manera sorprendente, sin matar a ningún infiel. Es un caso único en la historia del Islam. Desde el reverendo Jones en la Guyana no se veía una perversión de la espiritualidad tan profunda.
Todos los moros se supone, los que creen en el Corán, que significa, el Islam significa sumisión, y por lo tanto entrega de la vida para acabar con los infieles, que somos básicamente nosotros. Bueno, y también el que les lleva la contraria. Bueno, pues es la única vez que se conozca en que un grupo de arrojados terroristas islámicos prefieren liquidarse en un piso antes que liquidar infieles en la puerta. Es una cosa verdaderamente llamativa. Sobre esto no dice nada la sentencia. Es que hay cosas muy difíciles de explicar. Pero el Skoda Fabia, donde aparece todos los ADN de todos los muertos, y supongo que una parte de la población del Rif, ni siquiera ha sido considerada como prueba por su señoría el mega, hiper, super juez Gómez Bermúdez y los dos que escoltaron esa sentencia que para los que quieran ser jueces constituirá un oprobio de por vida para su profesión. Es decir, el que quiera ser juez hoy en España tiene que leerse la sentencia del 11M y decir, yo no haré esto nunca, aunque ascienda, yo no puedo hacer esto, por pulcritud intelectual, por decencia moral y por el compromiso mínimo que tiene que tener el que hace cumplir las leyes con las leyes y con los ciudadanos que a través de sus representantes las escriben. Todo el 11M fue un inmenso embeleco, una inmensa farsa en la que lo único indiscutible fueron los muertos. Todo lo demás fue algo peor que una tomadura de pelo. Tal día como hoy morían a las 7:39 de la mañana casi 200 personas, luego murieron otras, en fin, el número es impreciso, y más de 2.000 resultaron heridas, algunas discapacitadas ya de por vida. Todos absolutamente, en fin, difícilmente recuperables para una vida normal, porque no hay una vida normal después de vivir algo tan anormal. Pero tal día como hoy, a esta hora, a esta misma hora, se puso en marcha algo todavía más terrorífico, más grave para la vida española que la masacre de la mañana. Se puso en marcha la máquina de manipulación de opinión pública más perfecta que ha habido nunca en Europa occidental. Quien dice que España es el país de Mortadelo y Filemón y de Pepe, Gotera y Otilio, tal vez se refiere a Método 3, pero desde luego no a los que orquestaron ni la masacre, cuyos autores desconocemos y cuyos rastros han borrado cuidadosamente los gobiernos del PSOE y ahora mantienen borrando. Está como un barrendero más el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como el fiscal general del Estado, Torres Dulce, mantienen ese empeño en no investigar de ninguna manera qué pasó el 11M, quién mató a 200 españoles para cambiar el gobierno y el signo político, el rumbo político de España, como ha cambiado y de qué manera en solo 9 años. Pero decía que por la tarde se produjo algo todavía más grave, que fue la manipulación de la autoría para conseguir el fin político que perseguía el atentado. Como no sabemos quién ha sido, y el que diga que lo sabe miente, porque no hay pruebas, sabemos que tienen que ser profesionales, naturalmente perfectamente entrenados, con una gran capacidad militar, policial, es decir, servicios de inteligencia. ¿Cuáles? No lo sabemos. Españoles, por supuesto, españoles tuvieron que ser, porque si no, no nos podían vender la mercancía política puramente española que desde la tarde de tal día como hoy, a esta misma hora, se empezó a vender en las emisoras de radio. Y cuando digo emisoras de radio, ustedes dirán, claro, la SER. No, no solo la SER. Y esta es una de las cosas que demuestra hasta qué punto sabemos poco del 11M, que es la base de esta legislatura de Zapatero, que empezó antes del 11M, empezó en Perpiñán y terminó a la vuelta de México de Mariano Rajoy en 2008, con la liquidación del PP de Aznar que conocimos.
y se convirtió pues en eso que yo en broma llamé el PEPOE, que me parece excesivo, para tan poca cosa, para tantas siglas quizás es exagerado. Pero acaba de salir, porque han sido muy pocos los que se han dedicado a investigar el 11M, a pesar de que es evidente, viendo simplemente la sentencia, viendo los sumarios y viendo las declaraciones, que es todo mentira y que la actuación de jueces y fiscales ha sido la peor superchería, la peor cadena de mentiras y de engaños, a veces deliberados y a veces no, porque los llevaban, pero como a Pulgarcito las miguitas, o como a las gallinas el trigo, cuando dice pitas, 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 y allá que se iban fiscalitas y juececitos. O sea, nadie, casi nadie, hay a lo mejor una docena de libros, no llegará, sobre el 11M, la mayor tragedia de la historia de España. Ha cambiado por completo el rumbo de nuestra historia y nadie la investiga. Cada día aparecen sobre cualquier episodio de la Guerra Civil 600 o 600.000 libros. Sobre el 11M, media docena y además a trancas y barrancas. Debo decir que para mí la semana pasada, cuando ya dije, pero ¿por qué le diría yo a Zaplana que voy a dar esa conferencia? ¿Pero quién me manda a mí? Dice, bueno, esas cosas que se hacen cuando faltan meses y aprovechan los amigos, tienes que venir. No, si falta mucho hasta que llega, naturalmente. Bueno, pues cuando ya me pongo la semana pasada a darle vueltas, me llama César Vidal y me dice, oye, me ha llegado un libro que es impresionante. Bueno, no, uso algo que termina en ante, pero es a todos los efectos lo mismo. Se llama Las cloacas del 11M, de Ignacio López Bru, y López Bru, dice, trabaja con Luis del Pino, está en su tertulia, estaba de cuando los peones negros, o sea que es persona de fiar, totalmente de fiar. Dice, pero no te puedes imaginar lo que cuenta. Bueno, lo anuncio porque no lo verán anunciado en ninguna parte. Este libro, si España fuera una democracia, si España fuera un Estado decente, lo habría publicado Planeta en pugna con las otras editoriales. Porque en este libro, en Las cloacas del 11M, se demuestra más allá de cualquier duda razonable. Está en la editorial Safa, por cierto, ustedes no lo habían oído nombrar, ¿no? Bueno, pues yo hasta que publicó El retrato de Otegi, de dos queridos compañeros de Libertad Digital y Radio, tampoco. Pero impresiona, y a mí me ha impresionado por una razón. Yo siempre creía que tenía muy claro quiénes eran los buenos y los malos. No he perdido ocasión, y tampoco quiero perderlo ahora, de reclamarle a Iñaki Gabilondo que nos diga qué tres fuentes de la lucha antiterrorista le dijeron que había terroristas suicidas en los trenes del 11M con 3 capas de calzoncillos y debajo, rasurado, cosa que realmente es difícil de saber después de una explosión donde no queda nada, es decir, que el estado piloso de las interioridades del presunto inmolado, o sea, criminal islámico que va a matar al infiel, etcétera, es raro, ¿eh? Bueno, tan raro como que era falso. Pero siempre le digo a Iñaki, ahora que te has jubilado, bueno, retirado, porque jubilar es alegría, no se le ve feliz, ahora que te has retirado, dinos qué 3 fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron que había terroristas suicidas en los trenes tal día como hoy por la noche. Y él lo repicó por la mañana. Nueva versión oficial que hacía que el atentado de ETA, que iba a convertir al PSOE en una fuerza residual, iba a acabar con todos sus socios, que eran todos los demás partidos, excepto el PP, todos. Y esto es una cosa que conviene recordar. Bueno, pues resulta que Iñaki no fue el único. Es que en este libro, como dice César, dice, oye, que es que lo dimos nosotros antes. Digo, ¿cómo nosotros? Tú y yo. Dice, no, en la COPE. Digo, ¿pero cómo que en la COPE? Sí,
ahí está. Resulta, llevo también años, y esto sí que me obliga a pedir un poquito de disculpas, diciendo o burlándome de la desaparición de la fonoteca de la SER, para que no se viera cómo orquestaron el asalto a las sedes del PP, la gran operación de manipulación de opinión pública absolutamente magistral, o sea, digna de Willy Münzenberg. No hay nada igual en Europa desde el incendio del Reichstag, que al final sí resultó ser autoría única de un discapacitado intelectual que tenía vaga relación familiar con unos tíos del PC de entonces, o de los espartaquistas, y que le sirvieron a Hitler para acabar con la oposición definitivamente. Desde el incendio del Reichstag no ha habido una operación tan asombrosamente y tan fríamente, tan exitosamente calculada como la intoxicación de la opinión pública. Porque en este libro se demuestra que compañeros con los que yo me cruzaba todos los días en la radio, bueno, algunos con los que mantenía una relativa amistad en el mundo del periodismo, eso de que perro no come perro es todo lo contrario. El perro, si pudiera, comería perro todos los días. Pero ahí están Juan Baño, ahí está Apezarena, ahí está Nacho Villa, ahí está Alfonso Merlos y ahí está Azpiroz. 5 claves del aparato de informativos, del sector de informativos de la COPE, que por la tarde-noche del 11M estaban difundiendo, incluso antes que la SER, las mismas, con leves variaciones, mentiras que difundió la SER y que a redoble, a tambor batiente, pues repicó Iñaki por la mañana. Como yo repiqué lo contrario y estábamos demasiado ocupados peleándonos, pues no se me ocurrió mirar atrás. Y esto demuestra hasta qué punto hemos investigado poco el 11M. Y es verdad que López cuenta que esta fonoteca de la COPE, esta sí que desapareció. Y que, curiosamente, pues ha aparecido hace pocas semanas y de casualidad le llegó, cuando ya el 11M es algo que pertenece al pasado, como el asesinato de Prim, y que algún día se resolverá. Espero que un siglo antes que el asesinato de Prim, que eso nos ha costado siglo y medio. Por cierto, que Michavila se ha quedado con la comisión Prim, así que probablemente Prim seguirá muriendo un siglo y medio más. Porque tal día como hoy, hace 9 años, constatábamos, sabíamos y habíamos denunciado que la promesa más importante que había hecho el Partido Popular de Aznar y para lo que había pedido una mayoría absoluta para no depender del envilecido apoyo de Convergencia y Durán, pues que era la independencia judicial, se había liquidado. El pacto por la justicia que firman Michavila y López Aguilar es la prueba, era la prueba de que el PP había abdicado de su condición reformista, que el PP se ponía a la cabeza de la casta política para ser un complemento, nunca una alternativa al Partido Socialista. Y lo estamos comprobando en el año y pico que llevamos con Mariano. Con una diferencia, yo digo a veces en broma, pero no tanto, que quiero que vuelvan los socialistas para que me bajen los impuestos. Porque con Montoro estamos pagando más impuestos de los que pedía el Partido Comunista en Andalucía en las últimas elecciones. Si eso no es cambiar de política. Ahora, independencia del Poder Judicial, lo último que va a hacer uno de los grandes enterradores del 11M, que es el actual ministro de Justicia, solo eso debería darnos así un poco de repelús. Bueno, es hacer de la independencia judicial no algo quimérico, sino algo físicamente imposible, hasta el punto de convertir a todos los jueces en un tribunal superior en herramientas del gobierno, de los partidos, mejor dicho, de los dos partidos. Y además a los jueces de instrucción en nada, porque los fiscales, en dependencia jerárquica del gobierno, serían los que instruyeran a partir de ahora todos los casos. Creo que hay más seguridad jurídica en Venezuela
y por lo tanto deberíamos trasladarnos allí o pensar siquiera en esa posibilidad, porque a lo mejor salen, no de la cleptocracia, pero aquí tampoco, no del autoritarismo, pero aquí tampoco, no de la ruina, pero aquí tampoco, pero a lo mejor hay una mayor independencia judicial. Esto lo sabíamos tal día como hoy hace 9 años. El PP había traicionado la base de su programa de regeneración nacional. Y lo había hecho por molicie, lo había hecho por corrupción, por aburrimiento, porque Aznar se iba, Mariano no había llegado, pero iba a llegar y en el entretanto pues todos estaban a lo suyo. Uno colocaba a su señora de presunta alcaldesa, lo fue, otro quería ser presidente del gobierno gracias al apoyo de Prisa y no lo fue, otro se lamentaba por España y con motivo, y en los medios nos desgañitábamos inútilmente, porque el PP era la ciudad alegre y satisfecha y el PSOE era la ciudad absolutamente torva e insatisfecha que desde hacía año y medio había puesto en marcha un mecanismo contra el sistema constitucional de 1978. Eso sucedía tal día como hoy, hace exactamente 9 años. Sin la operación de manipulación, de encaminamiento político, del sentido de la masacre, pues Mariano hubiera ganado las elecciones, le daban una media de 8 puntos de ventaja, otros bajaban a 6 y otros subían a 12, pero ahí se movía, y como estaba ahí, pues no se movía. Primero porque a Mariano moverse le resulta más difícil que a otros seres humanos, y luego porque como iba ganando, pues ¿para qué? Recuerdo, porque tuve alguna zaragata con su entonces jefe de campaña, Gabriel Elorriaga, quiero decir, zaragata, que yo criticaba a Mariano y entonces Mariano no venía a la radio, pero bueno, normal, porque no quiso hacer ni un solo debate con Zapatero. Zapatero era ya entonces la inconsistencia zanquilarga, o sea, Zapatero era el rigor del desconocimiento, era la desdicha ambulante. Zapatero era un escombro intelectual, lo había demostrado ya. Y el que llevaba 5 ministerios y la vicepresidencia del gobierno antes de ser candidato, no quiso debatir con él ni una sola vez. Recuerdo que, como se hace siempre para engañar, dijo el gobierno entonces, aunque no sé muy bien de quién era candidato Mariano, Mariano no trataba con el gobierno y el gobierno no trataba con Mariano, es una cosa extraña. Ni en Estados Unidos sucede con los vicepresidentes, pero aquí sucedía. Y cuando dijo Zapatero que quería debates, dije, ahí es donde tiene Mariano la victoria. Pidió 4, yo dije 15, o sea, 3 semanas, todos los días hábiles, debates sobre todo. Porque en 15 tienes un día malo, un corte de digestión, una pájara como en el ciclismo. Pero lo normal es que sobre 15 ganara 12, empatara 2 y a lo mejor perdía 1, pues por esos problemas de salud, despistes o lo que sea. Es decir, accidentes del terreno. Pero era una victoria asegurada. Y sin embargo, tal día como hoy, hace 9 años, los españoles estuvieron de votar a un tío del que no sabían nada, de cuyo proyecto político no sabían nada, excepto lo que contaban los titiriteros y sus socios separatistas catalanes o comunistas. España fue a votar a ciegas y en un aturdimiento que reconozco que yo entonces consideré que había que hacer elecciones y ahora veo con claridad que jamás debieron celebrarse. Porque el estado, no ya de manipulación, esto es lo malvado, sino de aturdimiento era total. Pero probablemente si Mariano Rajoy hubiera debatido 4 o 5 veces por los grandes temas, asuntos de Estado, con Zapatero, Zapatero no hubiera llegado a conseguir lo que consiguió. Esto naturalmente es una suposición, pero creo que bien fundada. Y demuestra algo que me interesa señalar lo que sucedía hace 9 años tal día como hoy. Que el PP estaba fuera de la política, estaba en el poder, y el PSOE no estaba en el poder, pero estaba dentro de la política.
Y eso explica por qué en 3 días le dan la vuelta a una situación con mentiras, con embustes, con tergiversaciones, con manipulaciones. Pero bueno, eso en el PSOE no es nuevo en la historia de España. Lo que sí es nuevo es que nadie lo resista. Y no lo resistió. Yo creo que en este libro, en las cloacas del 11M, se demuestra algo que hace unos días podía verse con claridad en una noticia que a mí me resultó espeluznante. Apareció uno de los asesinos políticos más curiosos de la transición, más feos, tengo que decir también, aparte de repugnante y execrable, feo, o sea, como si el alma le hubiera subido al belfo, o sea, una cosa repugnante. Este sujeto es el que secuestró y asesinó a una joven de 19 años que se llamaba Yolanda. Y este sujeto, condenado por ese asesinato, se llamaba y se llama, porque Yolanda, por desgracia, ha muerto, pero este vive, Emilio Hellín. Bueno, Emilio Hellín sigue trabajando para el Ministerio del Interior. Estamos hablando de un crimen de la transición. Es decir, aquí, en lo único que no ha habido transición es en las cloacas. La UCD no quiso tocar las cloacas porque eran de los suyos. El PSOE no quiso tocar las cloacas porque se pasaron inmediatamente al PSOE. Aznar no quiso tocar nada porque pensaba que él ya poco a poco lo iría haciendo. Aceptó hasta que el rey de Putin, le nombrara el ministro de Defensa, ante el que se sinceró en el pasado mes de julio. Y en esas circunstancias, la existencia de todo un sector del Estado decisivo en momentos decisivos, como es el de los servicios secretos, y lo que no son necesariamente servicios secretos, sino oscuras zonas colindantes, alcantarillas adyacentes, cloacas adosadas, pues es cuando deciden el destino de un país. Y eso es exactamente lo que sucedió tal día como hoy, hace 9 años. Llegó 3 días después Zapatero al poder, pero llegó entonces. ¿Llegó el proyecto Zapatero el 14 de marzo al poder? No. El proyecto Zapatero quedó hecho en el Pacto del Tinel en diciembre del año anterior, 3 meses antes. Es un proyecto que llamó Jaime Mayor Oreja en una entrevista conmigo por primera vez, y como siempre Jaime, certerísimo en las malas noticias, en las buenas casi nunca acierta, pero en las malas es de una seguridad científica. Si me dice que el Barcelona se clasifica mañana, lo creeré. Pero ese proyecto de Zapatero era un proyecto que no era de Zapatero. ¿Qué tenía enfrente José María Aznar a 3 meses del 11M? ¿Qué tenía en diciembre el Partido Popular enfrente? Tenía a todos. Tenía al Partido Socialista, a Convergencia y Durán, a la Esquerra Republicana, al Bloque Nacionalista Gallego, al Partido Comunista, a sus variantes, la Izquierda Unida de Cataluña y otras izquierdas, esquerras, izquierditas e izquierdonas. Tenía, por supuesto, a los sindicatos y tenía una pléyade de titiriteros que no sé cómo hay tan poco cine español con la cantidad de tíos pidiendo empleo. Es una cosa muy llamativa. Pero había pasado ya casi año y medio de campaña desde lo del Prestige, mejor dicho, desde que Juan Luis Cebrián escribió un artículo, El discurso del método, instando al Partido Socialista, dirigido por Redondo Terreros, a romper cualquier pacto con el PP, como tenían en el País Vasco, y volver al pacto con los nacionalistas, con el PNV. Desde entonces el Partido Socialista se había puesto a la cabeza de todo ese grupo de partidos cuyo único elemento en común era el odio a España en general y al PP en particular, en la medida en que lo consideraban, yo creo que erróneamente, el gran defensor de la nación. No lo fue, no lo es, como los hechos se han
encargado de demostrar. En el pacto del Tinell, que así se llama el enjuague que da lugar al tripartito catalán, se pone de manifiesto esa política que trata ni más ni menos que de echar de la política a media España, la media España que representaba el PP, con un gobierno con mayoría absoluta. Esto es un caso verdaderamente único, sin mediar armas o un proceso abiertamente revolucionario, pero lo era. Lo era, porque cuando media España quiere echar a otra media de la legalidad, es evidente que está proponiendo vivir en un perpetuo golpe de Estado. Esa fue la segunda transición, el triunfo de la ruptura sobre la reforma, es decir, la liquidación de todo el proceso de democratización de España para volver a un proceso de ruptura tal y como lo pensaba la izquierda, lo pensaba las pocas veces que pensaba, porque nunca pensó que tuviera ocasión de hacerlo. Entonces creyeron que sí, y lo hicieron. Y lo han hecho. Y el que no quiera ver qué es lo que ha pasado en estos 9 años, pues en parte lo envidio porque se quita un dolor de cabeza y un dolor de corazón. Pero que el pacto del Tinell actualizaba ese proceso de radicalización contra el PP como representante de España, lo demuestran 2 actos públicos. Uno, el pacto de Estella del PNV con la ETA, cuando las movilizaciones por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la liberación de ese hombre extraordinario que es José Antonio Ortega Lara, provoca tal oleada, digamos, de entusiasmo y de indignación española, nacional, que el PNV se lanza a salvar a la ETA, para que la ETA lo salve a él si llega el caso. Pacto de Estella. Y después la declaración de Barcelona, cuando Jordi Pujol respalda el pacto de Estella. Estos son los socios del PSOE, los separatistas catalanes y los separatistas vascos, terroristas incluidos. Todos ellos están en ese bloque político que se opone al PP y con el que Mariano Rajoy no quiere debatir en las elecciones. Estaría viendo el Tour. Bueno, en marzo no hay Tour, no sé qué estaría viendo. Pero vamos, lo que no veía era la necesidad en la política de pelear para ganar. O sea, hay que ganar, en fin, o por el árbitro, o por la inercia, o esperando que el otro se marque un gol en propia puerta. No se lo marcó. Ese proyecto de ruptura se manifiesta, se concreta en Perpiñán en enero del año 2004, 2 meses antes de la masacre, casi 3 meses, de la masacre de Madrid. El pacto de Perpiñán consiste en un acuerdo del gobierno tripartito, socialistas, nacionalistas de la Esquerra y comunistas con la ETA. En ese pacto la ETA proclama una especie de protectorado terrorista sobre Cataluña y la exime de la desagradable costumbre de limpiar la sangre de la acera, que siempre es malo para el turismo. Es mucho mejor Woody Allen que no tener que limpiar y poner serrín, los muertos manchan muchísimo y luego en los entierros no se sabe qué decir. Bueno, sí, los pobres catalanes sí saben qué decir. Lo dijeron cuando el asesinato de Lluc, lo dijo Gemma Nierga, esa intelectual de la cadena SER. Ustedes que pueden, negocien. Y ese era el guión. Y en Perpiñán echaron a Carod Rovira porque lo habían pillado con Josu Ternera por inútil y porque el CNI estaba al tanto de todo, como creo que estuvo al tanto de todo después. Pero en ese momento es donde se fragua la gran trampa política del 11M, la que hizo del Partido Popular pues un partido prácticamente sonado durante un año después del 11M y permitió a Zapatero poner en práctica su legislatura, que no es una legislatura, es un proyecto de cambio social que, por desgracia, llega hasta hoy. La legislatura de Zapatero, en rigor, empieza con el pacto del Tinell y, por supuesto, con la promesa de Zapatero de que aceptará, lo dice en Barcelona y lo dice en Zaragoza, que aceptará cualquier estatuto de Cataluña que mande el Parlamento, es decir, un estatuto separatista. Y, por supuesto, la negociación con la ETA, que ya existía,
2 años antes de que llegara Zapatero al poder, pero que se intensifica en esos 2-3 meses turbios, extraños, con una campaña electoral rara, donde parecía que no había campaña, había mucho follón callejero, mucho lío, mucha violencia, pero políticamente aquello no se sabía muy bien qué pasaba. Pasaba que uno no pensaba que podía ganar y otro no pensaba que podía perder. Y eso es lo peor que puede suceder en la política. Cuando en el 11M nos convencen de que, bueno, nos convencen, a algunos les convencen, a suficientes les convencen, de que España tiene un gobierno que miente y no un gobierno que no se entera, o que no se ha enterado, o que esperaba un atentado y no otro, pues, digo, un atentado de la ETA, esto es público y notorio, el lunes, la misma semana, el jueves es la masacre, pues el lunes nos invita a comer a Ángela Acebes, a Luis Herrero y a mí, como invita a otros periodistas, digamos, importantes, pónganle las comillas que quieran, significativos, queda mejor, para explicarnos que temen un gran atentado de la ETA justo en vísperas de las elecciones. Porque la ETA está contra la pared. El éxito policial con la ley en la mano del gobierno Aznar contra la ETA es indiscutible. La ETA está contra las cuerdas, está abrazada al PNV y ambos a Pujol, pero están contra la pared. Bueno, lo que nos dice Acebes se lo dice a muchos otros periodistas. Y había 2 razones para pensarlo. Una furgoneta con explosivos en Cañaveras y un atentado frustrado, hubiera sido terrible, en la estación de Chamartín. Es decir, había 2 precedentes inmediatos. Y, por lo tanto, pues creímos que podía darse esa situación. De ahí que cuando se produce la masacre, todo el mundo piensa que ha sido ETA. Recomiendo este libro porque no todo lo que pensábamos de cómo había sido ETA es como creíamos entonces. Pero el caso es que sucedió lo que sucedió. El gobierno del PP fue, como decía Eduardo Zaplana, siempre varias horas por detrás de los acontecimientos. Es decir, la iniciativa la marcaron desde el mediodía del 11M. En realidad, prácticamente desde 1 hora después de los atentados. Las cloacas y los elementos ligados a las cloacas en la oposición del PSOE, y nunca la recuperaron. Es más, nunca nos hemos recuperado de aquello. Es importante recordar esto. El día de la jornada de reflexión, todo el mundo recuerda al malvado Rubalcaba, que es tan malo que yo creo que deberían darle un reality o hacer algo así. O sea, bueno, si es posible el Splash, tiene algún vaído o tal, o algo más fuerte, ¿no? O sea, sobrevivir entre iguanas, etcétera. Naturalmente las pobres iguanas estaban perdidas. Lamento por la población de reptiles y tal, que naturalmente para Rubalcaba serían pan comido. Pero conviene insistir en esta cuestión. El día de reflexión, cuando Rubalcaba dice, coronando ese golpe auténtico, callejero y mediático que dio la izquierda y que la derecha dejó dar, porque creía que era verdad lo de la izquierda, por lo menos una parte, o al menos dudaba y no se lanzó a la calle en sentido contrario, sino que se calló y se quedó en casa, pues esa misma noche el candidato del PP, que se llamaba Mariano Rajoy Brey, y que creo que se sigue llamando lo mismo, aparte de excelentísimo, reverendísimo, ilustrísima y sacratísima, hace una llamada, cercado, en la sede de Génova 13, cercado el representante del partido del gobierno, que podía haber movido desde la policía, la Guardia Civil, hasta la corazada Brunete, para sacar al soldado Mariano de aquel tugurio. Y dice, soy Mariano Rajoy, dice una voz entrecortada, estoy aquí, estaba en los sótanos de Génova 13, y esto es intolerable, esto no puede ser, se conculcan los principios democráticos, etcétera. Como ya digo que el candidato iba por un lado, Aznar iba por otro,
el gobierno hacía lo que podía y todos iban del ronzal de las cloacas sabias, bueno, pues aquello acabó como acabó. Pero ¿qué sucedió después? Bueno, pues que todo era mentira. Todo lo del 11M era mentira. Y ha hecho falta corromper a la Fiscalía, a los jueces, a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a prácticamente todas las instituciones para que acepten que ese crimen no se pueda investigar. Primero, no se deba. Y luego, además, no se pueda. Para lo cual el paso del tiempo es una herramienta casi infalible. ¿Qué es lo que creo que deberíamos repasar en lo que trae Zapatero inmediatamente de llegar al poder? Porque a diferencia de Mariano, que ha tardado 2 meses, a Zapatero había que sujetarlo para que no llegara al poder en 2 días. ¿Qué digo? En 2 horas o en 2 minutos. Tenía una voracidad tremenda. Bueno, es que Zapatero estaba decidido a hacer lo contrario que hizo Cánovas del Castillo. En su momento más brillante, cuando ya consigue un rey liberal y decente, mujeriego, es cierto, pero era un Borbón. Alfonso XII es el único rey de España que se ha proclamado el Manifiesto de Sanjos, naturalmente escrito por Cánovas, que él es, como hombre de su siglo, abiertamente liberal. Muy bien, muy bien, muy bien, fantástico. Pero la verdad es que el momento de Cánovas importante es cuando en su primer discurso en las Cortes, como presidente del gobierno, de facto o legalmente, dice: nosotros venimos a continuar la historia de España. Zapatero, si tuviera una mínima educación, no ya para la ciudadanía, sino rudimentos de la historia de España, hubiera dicho: nosotros venimos aquí para cambiar la historia de España. Y si nos la llevamos por delante, mejor. Todo lo que hace Zapatero desde su llegada al poder lo había anunciado. En política exterior, romper todo el sistema de alianzas en España. Lo primero que hace Zapatero, al día siguiente, y lo anuncia en su discurso de investidura, es desertar de Irak. Ello naturalmente nos enajena, aparte del prestigio de los militares españoles, que son despedidos por los polacos con plumas de gallina. Es triste, pero los soldados tienen que obedecer y, por lo tanto, arrostrar las consecuencias de lo que hace el poder político. Romper absolutamente con Estados Unidos, si es que no había roto ya Estados Unidos con un tío que unos meses antes se había quedado sentado al paso de la bandera norteamericana y de un grupo de soldados norteamericanos cuando estaba en el desfile de la Hispanidad, pocos meses antes. Zapatero, a cambio de desertar de Irak, se inventa una cosa que es lamentable que los payasos de la tele no hayan tenido ocasión. Fofó había muerto, Miliqui estaba retirado, Miliquito, o sea, Emilio Aragón, estaba haciendo dinero con los progres, y la verdad, no había payasos de enjundia para eso. Pero solamente unos payasos inteligentes podrían describir lo que fue la alianza de civilizaciones. El concepto, o como diría el imputado Pepiño, el concepto es verdaderamente extraordinario. O sea, ni al más tonto de mi lugar se le hubiera ocurrido coger de los iraníes, o sea, sociedad execrable, o sea, poder político repugnante, criminales donde los haya, el concepto que inventan los iraníes y que Zapatero traduce a su manera. Los iraníes dicen la unión de civilizaciones, no dicen alianza, pero significa lo mismo, que consiste en que los infieles nos rindamos. Es lo esencial. Hay que reconocerles coherencia. Zapatero lo convierte en algo verdaderamente artístico. Consiste en que los países que sufren el terrorismo islámico, y Zapatero habla en clave islámica toda la primera legislatura, siempre, para que no se olvide nadie de que eso fueron los moros, los suicidas, los de Al-Qaeda y toda esa cosa. Él siempre, porque puede ser tonto, pero no tanto.
Bueno, pues la alianza de civilizaciones consistía en que los países que sufren el terrorismo se unan en estrecha alianza a los países que lo promueven, lo amparan y matan a la gente de los primeros países. Y así, todos juntos, harían que el terrorismo desapareciera. Y a este invento genial, pues le coloca un artista, para explicarlo mundo adelante, a la altura del concepto, que es el inefable Moratinos. Lo de Moratinos y la diplomacia exterior española es una cosa que exigiría enciclopedias, aunque bastaría con esos botes que venden y que le das la vuelta y se ríe, hace ja, 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 ja. Bueno, pues eso. Y ahora hablemos de Moratinos. Ja, 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 ja. Y paramos, ¿no? O risas enlatadas. Moratinos habla lingala. Gatanga, mulumba, malumba, gatanga. Ja, 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 ja. Bueno, eso es Moratinos. El mismo tipo que con un comportamiento de patán irresponsable se sienta al paso de la bandera de los Estados Unidos, a la que se debe sencillamente que haya libertad en Europa, porque si fuera por los europeos, entre los nazis y los rusos, y con el vigor de los franceses, vamos, o seríamos una granja nazi o una cárcel soviética, nada más. Bueno, a eso se le debe a Norteamérica. ¿Qué hace el tío? Se sienta. Luego la alianza de civilizaciones. Y luego Moratinos se pone a hacer una cosa asombrosa, que es perseguir primero a Bush y después a Obama para que saluden al que los insulta. Realmente eso era la alianza de civilizaciones. Claro, era un imposible. O sea, a Bush, aparte de insultar a la bandera americana, es que habían echado de un bombazo al partido de su amigo Ansar. Claro, estas cosas no se olvidan con facilidad y en Texas no se olvidan nunca. Era una y otra vez, y además siempre con varias cámaras para que el ridículo quedara retratado, persiguiendo al presidente norteamericano a ver si concedía un hola. Como bienvenido Mr. Marshall. Es que ni pasaba por el pueblo, o sea, es que no, nada. Ya al final, pero ya cuando Bush estaba de retirada en la segunda legislatura, ya le dijo, hola, amigo, que es como habla con su jardinero en Texas. Pero esto es la parte grotesca de algo siniestro, que es que España era un país importante, era un país con unas alianzas fundamentales, inmejorables. España había entrado en una era de prosperidad, con todos los peros que ahora se le pongan, pero de prosperidad y de estabilidad institucional. Y llega este tío y se pone a reñir con los Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania. Recuerden el momento extraordinario en que habla de la fracasada Merkel. No sé lo que pensará ahora Zapatero ahí perdiendo el tiempo, aunque ganando dinero en el Consejo de Estado, cuando piense en la fracasada Merkel. Que, por cierto, el otro día se le apareció a Soraya y pensé que Soraya iba a evitar de un momento a otro, como los pastorcillos de Fátima. O sea, yo no sé qué tiene Merkel. Una cosa es llamarle fracasada, sea una estupidez, y otra cosa es verla como la Virgen María recién llegada de Prusia. Pero así somos nosotros. La política exterior, en un auténtico golpe de Estado, como en buena parte fue el 11M, es importante porque se trataba de un embeleco. Aquí en España es costumbre, entre los titiriteros es habitual, decir que en Estados Unidos no saben nada del mundo. Bueno, y es verdad, Estados Unidos es tan grande que si le preguntas a un tío de Ohio dónde está Nebraska, dirá por ahí. Pero como si en España, si le preguntas a un tío de Ciudad Real dónde cae Vitoria, te la pudieras situar en el mapa. O sea, allí llevan con educación para la ciudadanía y educación ambiental y del medio años, y el resultado es el que es. Pero ellos no necesitan saber dónde está Nebraska, porque Nebraska está ahí. Y Ohio siempre está ahí, porque ellos son una nación.
y nosotros no. Y lo que éramos, hemos dejado de serlo. Y ahí entra en la política exterior, que es el espejo en el que un país se proyecta en los demás, pues ahí empieza lo que con otra frase grotesca, pero sincera y reveladora, resumió Zapatero con lo de España. España, la nación española. Eso es un concepto discutido y discutible. Desde luego, discutible para sus aliados y algunos del PP que todavía se acuerdan de la era democristiana de los Alzaga y compañía, cuando querían que desapareciera UCD y que ese partido de derecha fuera, por ejemplo, Convergencia o Mejor Unió, que va a misa en Cataluña, y el PNV en el País Vasco. Bueno, y discutido por él, porque Zapatero no es que ha discutido el concepto de España, es que lo ha triturado. Hay otros elementos que se producen y en el que ya lo serio y lo trágico se mezclan. Lo primero que hace Zapatero, y ha dicho al día siguiente de su toma de posesión, el 8 de abril, es anunciar nuestra deserción de Irak. Eso no fue retirada, eso fue deserción, dándose unos plazos que además no cumplió. Porque para él era mucho más importante la foto de que él era antiamericano y esto se suponía que gustaba a los que le votaban, le apoyaban, etcétera. Pero es que después, en un 18 de junio, por poco, se cargaron el Plan Hidrológico Nacional, que era la representación viva, geográfica, de la existencia de la nación. O sea, ¿qué más nacional que repartir el agua? Se puede decir que el plan podía hacerse mejor o peor, que era bueno o malo, que para Aragón suponía un chollo o una desgracia o menos, y que para Cataluña, desde luego un chollo sí, una desgracia nunca. Allí no caen las desgracias hasta que no votan. Pero se cargan el Plan Hidrológico Nacional. Es una de las primeras decisiones realmente importantes que toman. ¿Y a cambio qué proponen? Pues la señora Narbona, que inmediatamente después fue recompensada con una sesión de fotos impresionante, a la que ahora me referiré, pues propone las desaladoras. Dice, ¿para qué estar trasvasando agua dulce cuando tenemos tanta agua salada en el mar? Porque es un hecho indiscutible que el mar está lleno de agua. El único problema es que, claro, el ser humano la bebe y se pone enfermo y, como insista, muere. Dice, bueno, las desaladoras. Anunciaron, no sé si 50, 500 o 50.000. Creo que al final terminaron 8. Creo que no funciona más que media. Y el resultado son una especie de montañas de desechos salados que tardará la Tierra en deglutir quién sabe cuántos siglos y que, por supuesto, no producen agua dulce ni cosa parecida. Pero esa improvisación ridícula de ecologistas de todo a 100, esta era la alternativa al Plan Hidrológico Nacional, porque el PSOE no tenía alternativa a nada. O sea, el PSOE no era un partido de gobierno, el PSOE era un partido de oposición a la oposición. No ha dejado de serlo nunca, porque salvo en algunos momentos de Felipe González, sobre todo en la primera legislatura, yo no le tengo mucha simpatía a Tigrecán, como es público y notorio, varios libros lo atestiguan, pero en el primer gobierno de Felipe González había gente de entidad intelectual. Si ahora pensamos, el propio González, soberbio orador, malo, se ha hecho feo con el tiempo, pero entonces era guapo, Boyer, Maravall, Solchaga, bueno, si me apuran hasta Ledesma, o sea, bueno, era gente de nivel, podía equivocarse, pero tenía una idea de gobierno. Pensemos en lo que mete en el gobierno Zapatero, que es una calamidad detrás de otra. Y esa calamidad se ve pocos días después, pues perfectamente resumida en esas cosas que algunos consideran frívolas y que sin embargo son las que retratan un país en una situación. El posado de las 8 ministras de Zapatero en el bogue, con la vicepresidenta de la Vega a la cabeza y una y otra 7
maravillas, como las 7 maravillas que había en tiempos del Coloso de Rodas, los jardines de Babilonia, etcétera. Podría adjudicarle una maravilla a cada una, pero me quedo con el conjunto. Hicieron falta 3 estilistas, 2 peluqueros y un fotógrafo que no consta si sobrevivió al acto fotográfico. Pero el resultado es extraordinario. He ahí unos horteras que jamás pensaron que iban a llegar al poder y que lo están disfrutando, pues como solo lo pueden disfrutar los horteras, haciéndose los príncipes, haciéndose las duquesas, haciéndose, qué sé yo, algunos haciéndose de oro. Este proceso, por parte de Zapatero, que antes del verano nos deja esas 3 perlas que son esenciales: el fin de la política internacional, Irak; el fin de la política nacional, el trasvase, el proyecto nacional de trasvase hidro no sé qué, porque también Aznar le dio por hacer las cosas raras, vamos, del agua. El incansable Moratinos produjo una bebida energética cuando se hizo un referéndum, que fue un acto de paletería inolvidable, sobre nuestra adhesión a Europa, al euro y a lo que sea. Bien, se llamaba Referéndum Plus. Y eran unas latas que ponía Referéndum Plus. Y explicaba así su autor intelectual: eso es para que el domingo votemos más sí que nunca y con más fuerza que nunca. Sí, y como decía aquel de pueblo que nunca ascendía, y para esto hemos muerto 1 millón de españoles. O sea, para el Referéndum Plus, para las Kelly Finder, para los discursos en Lingala. Momento extraordinario también dentro de la Alianza de Civilizaciones sector estético fue cuando de la Vega a Bogue se fue con Leire Pajín a la pasarela Maputo de Mozambique. Ese momento en que las 2 estadistas disfrazadas de Miriam Makeba cuando cantaba el Pata Pata se pasean entre unas señoras negras, están en Mozambique, no iban a ser blancas, que las miran así como diciendo: ¿y estas payasas cuánto dejarán? Dejaron dinero. No sin antes visitar a uno de esos premios Nobel que, como Leduc Tho y gente todavía peor, pues reciben premios Nobel de la paz o de lo que sea, que es una sujeta keniata que defiende la ablación del clítoris porque es parte de la africanidad. La visitaron, la trataron con respeto, luego se pusieron sus mantelitos y se dedicaron a bailar lo que bailen en Maputo, que no quiero siquiera imaginar lo que puede ser eso. ¿Qué es lo que hace además Zapatero en los años siguientes? Bueno, pues en los años siguientes cumple lo que cabía prever de él. El pacto con la ETA, llevado durante, bueno, en realidad estaba antes de llegar al poder, están las conversaciones, hay los libros de Ángeles Escrivá y toda la información que ha ido publicando El Mundo son absolutamente inequívocos. Nunca dejó de estar Chusito Eguiguren, como le llamaban los simpáticos, por cierto, condenado por maltrato a su señora. Pero esto de ser del PSOE tiene enormes ventajas a la hora de la agitprop. Bueno, pues siempre estuvieron negociando con ellos, antes de Perpiñán, durante Perpiñán y después de Perpiñán. Y era evidente las ganas locas que tenía Zapatero de cumplir una parte del programa, que era meter a ETA en el sistema político y sacar al Partido Popular. Eso es lo que ve muy bien Jaime Mayor y dice que es la segunda transición, más bien la anulación de la transición. Esto se solemniza en una sesión de 2005 que supone el bochorno total del Parlamento español. Si ese día no hubo en el Parlamento gente que se hiciera el seppuku, vulgo harakiri, es porque en España no existe el honor japonés. Es más, a veces cabe dudar que exista el honor. Pero cuando el Parlamento, a petición de Zapatero, le da permiso
para negociar con esa banda de asesinos a cambio de nada. Es que no cabe humillación mayor. Es que no cabe. Pero el problema, y aquí entro en la segunda parte del asunto, que será más breve que la primera, es que reconozco que hablar de la Kelly Finder, del Referéndum Plus, de moratinos y tal, me lleva de una cosa a la otra y no pararía. Pero esto es tremendo, porque cuando soltaron recientemente este piadoso ministro del Interior que tenemos, tan piadoso que me han tenido a la policía de Rubalcaba mandando en Interior, no vaya a ser que se extrañen los cambios y entonces la gente no se amolde bien a la situación. Que manden los mismos inútiles que en la época de Rubalcaba han acreditado su estulticia, pero también su sectarismo. Bueno, pues cuando sueltan a Bolinaga, hace poco, lo que estamos viendo es hasta qué punto se mantiene aquel permiso del Parlamento al gobierno español para tratar con la ETA como si fuera una ONG. La entrega de medio País Vasco a la ETA como precio para que no maten a la gente de la casta política, porque los destrozos que van a producir, que están produciendo donde gobiernan, son evidentes, y más que lo serán. Bueno, empieza entonces, empieza ese día infame de julio del 2005, no sé por qué le gustaba el julio, estaba en torno al 18, pero al final siempre se quedaba merodeando. Bueno, pues ese permiso que da el Parlamento para negociar con ETA. Como todos saben, la ETA luego proclama una tregua, que es una tregua trampa, como en su día calificó a la que le tendieron a Aznar, también Jaime Mayor, y que termina después del caso Faisán, en la que se demuestra hasta qué punto la corrupción de la policía del PSOE, que no es toda la policía, había llegado. Recuerden, el Faisán es que el Ministerio del Interior llama a los etarras diciendo que va la Policía Nacional con el juez grande Marlaska a detener el aparato de extorsión de la banda, que huyan y huyen. Y cuando llega la policía y el juez grande Marlaska, entonces soltero, pues que no hay nadie. ¿Y quién ha dado la orden? Pues hombre, ¿quién la va a dar? Pues el jefe. Creo que van a juzgar a 2 policías que actuaron por su cuenta, claro, sin contar con Rubalcaba. O sea, bueno, los policías en el País Vasco lo que hacen es eso, actuar a lo loco. Dice, bueno, voy a detener a 2. No, los voy a dejar. Bah, total. Bueno, y por supuesto Zapatero, porque una fechoría de este calibre, con tal importancia política, cuando creían que habían convencido a la ETA de ser buena, porque algunos eran tan idiotas que lo creían, otros no, otros preferían estar aliados con la ETA, pero otros lo creyeron, y en los medios muchísimos. En los medios de comunicación, los que estábamos en contra de eso, éramos 4 gatos desagradables. Bueno, pues el caso Faisán se produce, pero no mucho después, al día siguiente de que Zapatero diga que en la lucha antiterrorista estamos mejor que el año pasado, pero peor que el año que viene, vuelan la T4 de Barajas. Lo cual demuestra que Zapatero jamás controló el proceso, fue una entrega de todo a cambio de nada, que la gente del PSOE lo único que quería es que le aceptaran dentro de la politiquilla vasca y que aceptaban naturalmente la supervisión del gran hermano etarra. Eso es absolutamente indiscutible, está en las hemerotecas, pero por desgracia no ha terminado. O sea, el proceso de entrega del País Vasco a ETA no ha terminado. Y el otro proceso que comienza Zapatero, que lo había anunciado ya también pocos meses antes de llegar al poder, es el Estatuto de Cataluña, que es un estatuto que es la llave para la independencia. Debo decir que yo soy un ferviente partidario hoy de la independencia de Cataluña. Yo creo que cuando un miembro está gangrenado, lo más lejos posible. Creo que la corrupción que hay ahora en España es made in Catalonia, pero al 100%. Y que lo peor que se puede decir de la casta española es que casi toda parece catalana. Método 3, bueno, método 3, es que claro, sin Rubalcaba en Interior no es lo mismo,
pero Rubalcaba es el que dijo que él lo sabía todo de todos. Y saberlo no sé, pero grabarlo seguro. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con el Estatuto de Cataluña? Bueno, lo que tenía que pasar. Se hace un estatuto que es separatista, que proclama la nación catalana y que, por tanto, queda abolida la soberanía nacional española, la soberanía del pueblo español, la única raíz legítima de cualquier legalidad que haya existido en España o que pueda existir en los pasados 200 años y en los que nos queden, y fundar otra legitimidad para crear otra legalidad. Para lo cual, para hacer un poco de ejercicio, no se cumplen las sentencias del Supremo, del Constitucional, de ningún Tribunal Superior de Justicia que moleste al poder político catalán. Ese proceso tiene su parte chusca, porque primero empieza, pues Zapatero va a cumplir su promesa, Montilla va a cumplir la suya, todavía Montilla no mandaba a Maragall, pero Maragall un día, que se hunde nada menos que un barrio, y los periódicos de Cataluña titulan el Windsor en llamas, se hunde el barrio del Carmelo, y la portada del periódico era el Windsor en llamas. Luego dice que no quieren a España, por lo menos de Madrid no se pueden olvidar. Le dice a Mas, que ya había sucedido a Pujol, su problema, señor Mas, es el 3%. Como siempre, los socialistas son muy malos con los números. Era el 4 y a veces el 40. Luego hemos visto las fortunas que se han hecho. Rompen ahí porque Mas le dice, no habrá estatuto. Y Convergencia se niega a apoyarlo y no había estatuto. Y entonces Zapatero, en un rapto, pues no sé, si de consecuencia, de malicia, de estupidez, convoca a Mas y en una noche loca de cafeína y nicotina deciden liquidar al PSC y que sea Convergencia la que lleve un estatuto que a la vista está. Desde luego, de ahí al proceso separatista no había más que un paso que ya se ha dado. Desde el 11 de octubre, Cataluña está en un abierto proceso de secesión encabezado por sus propias autoridades regionales, sin que el gobierno de España haya hecho nada para impedirlo. Bueno, creo que ha evacuado 2 consultas. O sea, porque en España no se forma un comité como en tiempos de Napoleón. Se pide un dictamen al Consejo de Estado, que claro, si lo pasa Zapatero a mano, pues puede tardar año y medio. Este proceso de rendición ante la ETA, de rendición ante el separatismo catalán, de liquidación de la política exterior española, de liquidación de cualquier política nacional española, es lo que caracteriza toda la legislatura de Zapatero, esmaltada de episodios chuscos, con un elemento más con el que termino esta exposición. Toda la primera legislatura está encaminada, y los mayores esfuerzos del Gobierno, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, dirigida por el incomparable Cándido, que cómo nos hemos reído con Cándido. Era muy malo, Cándido era muy malo. Aunque la verdad es que otros no han sido mejores, sinceramente. Pero todo el esfuerzo ha sido legitimar el gobierno salido del 11M. Todo lo que se ha hecho, todo, hasta la sentencia, toda la primera legislatura es cómo legitimar lo ilegitimable. Que el 11M, mediante una manipulación sistemática de la masacre, considerasen los españoles legítimo el gobierno en el poder. Debo decir, porque estaba yo entonces en la COPE, y la COPE fue el foco de resistencia cívica, que durante 3 años no lo consiguieron. Nunca ha habido movilizaciones tan impresionantes como las que hubo en España entre el 2005 al 2007. Nunca, ni las volverá a haber, porque un entusiasmo, si se quiere ingenuo como entonces, no lo volveremos a tener. Y palo, y demandas, y querellas,
Yo ya ni lo cuento porque como solo tengo 10 dedos no me caben las querellas. Pero desde el año 2005 el gobierno se pone a perseguir a los medios que nos empeñamos en decir, desde los agujeros negros de Fernando Múgica hasta todo el trabajo de Luis del Pino en Libertad Digital y luego lo que la COPE suponía como gran púlpito, todos los sentidos del término, y luego ha recogido el Testigo en radio, pues la negativa a comulgar con ruedas de molino. ¿Y qué hizo entonces Zapatero? En eso no fue tonto. Represión. Empezaron querellándose contra el Grupo Risa en mi programa, siguieron querellándose contra mí, continuaron querellándose contra Pedro J., después contra Fernando Múgica, luego contra Luis del Pino, luego fueron los sindicatos policiales, después contra Casimiro García Vadillo, luego contra todo el diario El Mundo, luego contra Libertad Digital, después contra la COPE, siempre contra la COPE, una y otra vez contra la COPE. Y ahí coincidieron el ahora ministro de Justicia, el entonces director y casi enterrador de ABC, y por supuesto el incomparable, el humilde, el pobre, Juan Luis Cebrián, nombre para el que no pido ahora un óbolo porque parecería a estas horas un poco tarde. Los que estamos empeñados en decir es mentira lo que dicen del 11M, es mentira, nos llevan, pero vamos, no nos llevan al paredón, pues porque había tanta gente dispuesta a aceptarlo que para qué te vas a manchar las manos. Pero vamos, la muerte cívica, el asesinato profesional, por supuesto que lo hemos padecido. Lo hemos padecido no solo a manos del gobierno, no, a manos de los propios policías, que más que presuntamente delinquieron, los que manipularon las pruebas. Todavía hace un mes yo me sentaba en el banquillo viendo al comisario Ruiz, cierto, no muy buen aspecto, que es al que se le apareció la mochila de Vallecas, que ni era mochila, ni era de Vallecas, ni estuvo nunca en el 11M hasta que la pusieron. Pero es que antes me ha tocado sentarme 2 veces en el banquillo con Sánchez Manzano, el hombre que desde el principio se hizo como TEDx, con lo que no le correspondía, hurtó a la policía científica los datos de la masacre y garantizó esos 3 días de caos del que salió el poder de Zapatero. Pero es que me ha tocado sentarme con Juan Luis Cebrián por lo mismo, con Zarzalejos, ya lo he dicho, por la misma cuestión. Es que con Pedro J., con Casimiro García Vadillo, con Fernando Múgica, con Fernando Lázaro, me ha tocado sentarme no menos de una docena de veces, porque en la segunda legislatura los policías que perpetraron la estafa informativa de la masacre del 11M creyeron que podían acabar con los molestos testigos que habíamos publicado y habíamos dicho que era mentira, como es mentira, todo lo que ha llevado a que haya 2 tíos en la cárcel. Un morito de Lavapiés de todo a 100, pasaba por allí, y luego un cristiano esquizofrénico confidente de la policía. La banda gigantesca que supo volar 4 trenes simultáneamente en un segundo, tal día como hoy, a las 7:39 de la mañana, resulta que al final la componían un morito despistado y un cristiano que está para allá. Cristianos asturianos, dirán ustedes, eso le da cierto empaque. Sí, pero bueno, eso se consigue mediante un ejercicio sistemático de la mentira y mediante una persecución sistemática de los medios que nunca pasamos de 3 que hemos querido investigar el 11M. Es decir, lo que tal día como hoy, hace 9 años, prácticamente acabó con lo que toda la vida hemos entendido, que es España. Gracias.
Gracias.